Hola, Hola Alfred, ¿cómo estás? muy Ahora bien. sí, ahora sí, mucho gusto. Igualmente, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos muy agradecidos de que nos acompañes el día de hoy, muy contentos. Estamos ya pues muy emocionados de escucharte. ¿Qué va Qué hora es por allá? Aquí son las 3 de la madrugada, la verdad. Las 3. Tú piensas que llevamos desde las 8 de la mañana. Claro, estamos como en una especie de estado alterado de conciencia ya, que nos entra la risa por todo. Y, o sea, está siendo también muy excitante. Estamos muy agradecidos de la oportunidad de poder compartir con vosotros. El trabajo que haces de divulgación nos parece increíble. La capacidad que tienes de sacar lo bueno absolutamente de todo y de intentar sumar con todos y todo es espectacular. O sea, yo cuando veo tus vídeos me parece increíble cómo teniendo cosas tan diferentes, incluso calidades diferentes, incluso públicos objetivos diferentes, tú intentas siempre hacer el esfuerzo de sacar lo positivo de todo el mundo y de divulgarlo todo. Y eso tiene un montón de valor. Tiene un montón de valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre trato de ver lo mejor de cada proyecto, ¿verdad? Cada proyecto hay algo en lo que hay algo que se puede aprender y trato siempre de enfocarme en eso. Te agradezco Sí. mucho. Habitualmente venimos como de un mundo, ¿no? Que estamos dejando atrás en el que lo académico y, digamos las iniciativas que realizan los profesionales a veces están muy distanciadas y estamos adentrándonos en un mundo en el que cada vez, gracias a la tecnología y a la creación de redes, eso se va desdibujando. Y en tu caso me parece muy interesante. O sea, han pasado en muchas de tus entrevistas y de los arquitectos que has visitado han pasado cosas muy divertidas, ¿no? Como que tú, y muy generosas por tu parte. O sea, tú dando mucha oportunidad a la gente para donde no llega para que salgan de aprietos y ayudando. Y eso está muy bien, está muy bien. Se está creando como una especie de espacio de reflexión que no es propiamente ni el académico ni el puramente profesional para ver qué vendemos, sino un algo intermedio que no tendría por qué tener calidad, podría ser un tema de influencers y sin ningún interés, pero que en tu caso milagrosamente está teniendo interés y tenemos que aprovecharlo. Sin duda tenemos que aprovechar porque estamos poniendo en el ojo del público la arquitectura en general, y eso creo que es valiosísimo. Ujú. Así es, Pues Alfred, así es. voy a tratar de no abusar de tu capacidad de mantenerte despierto. Vamos a iniciar. Si te parece bien, quiero compartir por aquí algo, un poco de tu trayectoria, si me lo Ujú. permites. Sí, claro. Eh, Alfred Mas es arquitecto egresado de la Universidad Politécnica de Valencia. Complementó su formación con estudios de posgrado en cine en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y cursó diversas materias del grado en filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su trayectoria abarca proyectos en los ámbitos del diseño, la arquitectura y el interiorismo, consolidando una práctica interdisciplinaria. Desde el 2005 desarrolla su labor profesional al frente de estudio Alfred Mas Arquitectes, donde integra creatividad, técnica y reflexión conceptual en cada proyecto. Un poco de su trayectoria, fíjense, en el 2008, fundación formal del estudio, con enfoque multidisciplinario que abarca arquitectura, interiorismo y diseño industrial. En el 2015 presentaron el proyecto 3D Pixel, un programa de módulos prefabricados que pueden ser completados mediante autoconstrucción. En ese año fue seleccionado entre los 10 primeros finalistas de un concurso organizado por la National Costume and Build Association. Posterior al 2015, realizó trabajos de rehabilitación, intervención integral, por ejemplo, proyecto P de Farnals, intervención en un apartamento de los años 60 en el distrito Camins
Al Grau en Valencia. Se aprovecharon estructuras existentes, pórticos de hormigón, manteniendo vistas de ellos y usando paleta de colores neutros, azules ceniza en paneles móviles junto con paneles fijos neutrales. Recientemente, entre el 2024 y 2025, realizó el proyecto Mercat de venta directa de Godella Pérgola, también llamado Mercat, propuesta de pérgola para el mercado de venta directa en Godella, conversiones temporal y permanente. Proyecto de vivienda realizó entre Medianeras en Catarroja, en el barrio histórico Les Barraques, vivienda de 2 plantas con un pequeño patio de servicio en la cocina, lo que demuestra su gran interés por trabajar en contextos de trama histórica. Y actualmente en el 2025 realizó actividad vigente, siguen publicando proyectos, investigaciones y reflexiones sobre la arquitectura, intervenciones urbanas, diseño interior y arte público. Se autoidentifican como un estudio con sede en Valencia, Distrito Ciutat Bella, con un equipo multidisciplinario. Muchísimas gracias de verdad, Alfred, más por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a vosotros. Yo un poco lo que quiero compartir con vosotros, básicamente, el objetivo de esta conferencia es compartir con vosotros unas reflexiones que nosotros llevamos haciendo desde los años 90, desde que estábamos en la escuela de arquitectura. Vale, yo ingresé en la Escuela de Arquitectura en el 90 o 91, tengo ya 51, creo que es. Y desde aquel momento, por el contexto en el que vivimos, por la ciudad en la que vivimos, ahora un poco os lo iré explicando, nos interesó mucho el concepto de la ruina contemporánea. Como ha comentado Abraham, nuestro estudio digamos nuestra práctica se basa sobre todo en un barrio concreto, que es el Centro Histórico de Valencia, que se llama Ciutat Vella, la ciudad vieja, en castellano sería una traducción posible. Y digamos que tiene una característica muy determinada Ciutat Vella. La característica fundamental que tiene es que por el devenir histórico, a partir de los años 60, sufre un proceso de degradación muy potente. Y dentro de ese proceso de degradación empiezan a aparecer una serie de vacíos urbanos, de alveolos, de ruinas de todo tipo, muchas de ellas que no operan directamente sobre patrimonio histórico, sino que operan sobre edificios ya intervenidos y reintervenidos, y que generan un ambiente en el que se mezcla la ciudad histórica con una especie de gincana entre singularidades urbanas más o menos ruinosas. Entonces, esto hizo que desde que éramos muy jovencitos, empezáramos a preguntarnos por qué era eso que estábamos viendo, porque era un fenómeno, digamos, que nos causaba una cierta extrañeza. No estábamos viendo una ruina en el sentido patrimonial o una ruina puramente histórica, aunque estuviera insertada en el barrio histórico, sino que estábamos viendo unos procesos de degradación que, curiosamente, por otro lado, nos generaban cierto atractivo formal. Éramos jóvenes y nos generaba cierto atractivo formal. Íbamos con la cámara de fotografías, íbamos haciendo fotos de esos elementos, pero no sabíamos muy bien pensarlos. Pues después de todos estos años, digamos, de práctica profesional, hemos humildemente desarrollado una pequeña metodología para pensar la ruina contemporánea. Vale, vamos allá. Lo primero, explicaros, este es nuestro estudio, ¿vale? Este es nuestro equipo, este es el espacio desde donde os estoy hablando. Esta es una imagen de nuestro estudio, que es una obra nuestra, que está realizado en un edificio, es del siglo XIX y que ha tenido diferentes intervenciones, que era una antigua farmacia y que, si os fijáis, estos muebles de madera, incluso este pórtico de madera, elementos que quedan de aquella antigua farmacia de 1800. Vale, nosotros lo que hicimos fue rehabilitarlo, recuperar todos los elementos que eran originarios e intentar mostrar el resto del espacio desde el punto de vista de la sinceridad constructiva máxima que pudimos encontrar, intentando que no llamara la atención ni que no compitiera con lo que era el ladrillo caravista propio del edificio, las vigas de madera, etcétera. Es el espacio donde trabajamos y es uno de los proyectos que le tenemos mucho cariño. A partir de aquí, os voy a poner unas cuantas imágenes de proyectos nuestros, pero realmente no es especialmente importante hoy o no es mi intención tanto
daros a conocer. Este es, por ejemplo, el proyecto que hablábamos antes de Pobla de Ferrals, el estudio de colores, en fin. Pero no es estos son trabajos de diseño industrial donde también participamos, otro trabajo de rehabilitación integral en un barrio histórico, en este caso el que comentaba antes Abraham de Les Barraques, en Catarroja. Pero ya os digo que no es mi interés en principio poner las tintas o cargar las tintas sobre lo que es este tipo de proyectos que hemos ido realizando, porque mi interés, más allá de que a mí estos proyectos me gusten mucho y me encanta hablar de ellos y compartirlo con vosotros, mi interés, lo que creemos que nosotros podemos ser útiles o aportar o que representa una singularidad más grande en el know-how, en el conocimiento que nosotros hemos ido desarrollando, es alrededor de una reflexión un poco más teórica de lo que es la ruina contemporánea. Y vamos a llegar aquí. Aquí veis un cartelito que pone Intramurs. Intramurs es un festival artístico que se estuvo realizando hasta 2019, era anual o bianual, que se realiza dins dels murs, intramurs, dentro de los muros de lo que es Ciutat Vella. Es un festival que básicamente lo que hace es que durante, pues nada, una quincena, un mes, saca a la calle a un montón de creadores, invita a todos los que tenemos de alguna manera sede en Ciutat Vella, nuestros estudios de arquitectura, nuestros talleres, invita a que podamos compartir con la gente nuestro trabajo y era un momento apropiado, muy interesante, para hacer una propuesta de reflexionar sobre lo que os he contado antes, que es este nivel de convivencia con la ruina contemporánea que tenemos en el centro histórico de Valencia. Fijaros, por ejemplo, aquí en esta foto de Intramurs, que ya vemos, fijaros aquí detrás, que aparece como una especie de medianera de lo que viene a ser un vacío urbano de uno de los edificios que se ha derribado y que va dejando todas unas trazas, todas unas marcas, unas cicatrices. Fijaros también el propio espacio donde están estas chicas bailando, que no es más que un lote vacío, creo que vosotros lo llamáis lote a lo que nosotros llamamos solar, también de otro edificio que en un momento dado colapsó y desapareció. Claro, este festival en concreto nos permitía hacer una propuesta sobre la gran cantidad de solares, de lotes vacíos, de lotes ruinosos que hay en estos momentos en Ciutat Vella. Si podéis fijaros, todas estas marcas negras, hay como una especie de esponjamiento fuera de plan, no diseñado por nadie. Entonces se planteaba una buena ocasión para reflexionar sobre estos espacios. Os voy a pasar unas cuantas imágenes de lo que son estos casos, estos espacios, digamos, ruinosos, de lo que te puedes encontrar paseando por Ciutat Vella. Son estos edificios a mitad de derribar, algunos completamente derribados, otros son casos en el que hay una gran exuberancia de lo que es cicatriz, traza, señal, que te está remitiendo a los usos anteriores que tenían estos edificios. Es de alguna manera, tiene mucho que ver con el signo, con la pista, con la insinuación de todo aquello que pasaba. Te puedes encontrar que en los solares todavía queda el cerámico de donde estaban los baños, el papel pintado de donde había una habitación. Esto va conviviendo, digamos, con lo que son los edificios ya perfectamente acabados y restaurados. A partir de aquí, nosotros lo que proponemos en Intramurs, generamos un análisis de estos lotes vacíos inventamos una metodología para pensarlos respecto a unas categorías. Nosotros lo que le proponemos al festival es que nos permita hacer un happening, una alteración de las condiciones entre el sujeto y el entorno, generando unas pautas, algo muy parecido a un juego, a una gincana, en el que nosotros le proponemos a la gente que vaya a visitar esos solares, que los mire, esos lotes vacíos, que vaya y que los mire, que los observe dejándose guiar por nosotros, que deje que los guiemos para ir a ver esas singularidades. Y pedimos que nos deje montar una instalación en una galería de arte que está en Ciutat Vella, que nos permiten ocuparla. Y aquí es donde nace un poco el proyecto de Traces y Cicatrius Urbanes, donde, como veis, hay un punto de partida
que es esta instalación, que está en una galería concreta de arte, donde la gente viene y recoge una serie de fichas que les servirá como carta de navegación para ir buscando esos casos que nosotros le hemos propuesto. Y después también es un punto de llegada donde ellos pueden llegar y contarnos la experiencia que han tenido mediante un buzón que ponemos aquí, este buzón que veis aquí, donde ellos nos pueden dejar un poco sus comentarios. Es 2015, hay apps, pero todavía están como en ciernes. Nosotros no tenemos capacidad en ese momento de diseñar una app. Entonces diseñamos por HTML, diseñamos un programa, una web específica para que esta carta de navegación que se puede obtener en la galería de arte de manera física mediante unas fichas y este tipo de feedback que se puede hacer mediante el rellenado, el dibujo de unas fichas, también se puede hacer de manera virtual. Es decir, la gente puede venir, coger la web, ponerla en el móvil y hacer la deriva urbana por la ciudad guiado por el móvil. Y después puede, digamos, el feedback que nos lo puede dar también a un correo electrónico. A partir de aquí, la gente lo que tiene que hacer es salir a la calle y en la calle se va encontrando. Nosotros aprovechamos que es Intramurs y que es el festival para generar toda una señalética en todo lo que es la ciudad. Generamos una señalética tanto en suelos como en muros que ellos pueden ir siguiendo para, digamos, tener como esa doble profundidad de la experiencia. Por un lado, queremos que la gente recorra la ciudad de una manera como no la había recorrido hasta este momento, que es toda esa serie de lotes vacíos, de elementos urbanos, de desecho, de rechazo, que habitualmente no los ves. Cuando paseas por Ciutat Bella, la gente viene a Ciutat Bella y dice, Ciutat Bella es preciosa. Y Ciutat Bella es preciosa. La gente realmente está viendo los edificios históricos restaurados, los colores. Ciutat Bella es exuberante y es maravillosa. Pero el día en que alguien te propone que recorras Ciutat Bella, no fijándote en los edificios perfectamente restaurados, sino fijándote en esas singularidades urbanas, la experiencia de recorrer Ciutat Bella cambia. Entonces nosotros intentamos generar esa sensación en quien quiere participar con nosotros en la experiencia. Por un lado queremos que tengan esa experiencia, que deriven de manera más o menos aleatoria, pero al mismo tiempo queremos ir fijándolos a unos casos concretos que pretendemos que visiten y que reflexionen con nosotros. Vale, a partir de aquí empezamos a poner en comunicación a la gente mediante unas fichas concretas que os he comentado antes y una señalética concreta con ciertos casos que son paradigmáticos de tantos otros que hay en la ciudad. Por ejemplo, en este caso nos encontramos el típico caso en el que tenemos un lote vacío en el que claramente había un muro donde la gente, pues obviamente los artistas urbanos al final han pintado, se ha generado todo tipo de símbolos, de iconos, de señalética diversa. Es algo muy normal en estos lotes vacíos que hay en Ciutat Bella, pero también es muy normal que aparezcan algún tipo de apertura por la cual puedes mirar dentro. O sea, esto ocurre, siempre tienes un sitio desde donde puedes espiar. Este caso que ocurre repetidamente, nosotros no sabíamos cómo invitar a la gente a que lo pensara y lo llamamos pues apertura interior. Y invitamos a la gente a que mirara a través de esas aperturas y mirara ese lote vacío. Vale, en ese lote vacío teníamos este muro que veis abajo, un muro expresivo en el que teníamos una especie de espacio vastísimo con zonas verdes fuera de control. Pensad que en Ciutat Bella no hay una gran cantidad de espacio verde. Para que os hagáis una idea, toda la cantidad de vegetación que hay en los lotes vacíos supera con creces la cantidad de vegetación que hay en el barrio, en lo que es el espacio público. Pues nos encontramos este gran espacio con zonas verdes que habían crecido a lo largo de los años. Pensad que muchos de estos lotes llevan vacíos desde los años 50. ¿Vale? Desde los años 50, 40, 50, estamos hablando de muchísimo tiempo. Y no solo eso, nos encontramos restos arqueológicos de un molino árabe. Estos fueron un poco los elementos que nosotros proponíamos que la persona que realizaba la experiencia primero tomara conciencia de la singularidad de aquello
que estaba donde nosotros le proponíamos, le poníamos un número en el suelo para que se pusiera allí de pie y mirara por esa ventana y pensara que estaba viendo un espacio con una gran profusión de espacio verde, que estaba viendo un muro donde habían grafitis de muchos de los mejores artistas de la ciudad de Valencia, que hay una gran hornada de artistas urbanos de nivel europeo en la ciudad de Valencia, que dentro de ese espacio que para nada parecía un lote en el sentido habitual de que estuviera cuidado, desbrozado, plano, preparado para construir, sino que tenía su propia topografía, podía encontrar un resto arqueológico, en este caso un molino árabe, y a partir de ahí, contaros que este lote ya no existe como tal, aquí ya se ha construido, se ha respetado muy bien el plan general, todas las ordenanzas, el molino está perfectamente inventariado, es visitable, está en su sitio, la obra que se ha realizado tiene cierto interés, pero en el momento en el que nosotros en 2015 confrontamos a la gente con este espacio, lo que queríamos preguntarles es, ¿qué haríais vosotros con este espacio? ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué se os ocurre que podemos hacer con este espacio? Este espacio lleva aquí parado durante 50, no, en el momento en el que lo hacemos, en el que lo hicimos 65, 70 años. ¿Qué podemos hacer mientras se propone algún tipo de reurbanización en el sentido estándar del plan general, del plan parcial de Ciutat Bella y se edifica? ¿Qué podemos hacer con este espacio? Obviamente no podemos llegar a la gente explicándoles esto, qué podemos hacer con este espacio. Primero tenemos que, de alguna manera, invitarlos a que vean el espacio y piensen el espacio. Entonces, aquí nosotros le propusimos un juego que era primero confrontarse con el caso concreto. Después les propusimos unos referentes que nos sugirió, ver todo este espacio nos sugirió un huerto urbano, nos sugirió unas ruinas arquitectónicas en tanto que había un molino árabe, nos sugirió un paisaje enmarcado, no sé quién del estudio pensó en un espacio para juegos de guerra, aquí se hizo una lluvia de ideas, cada uno le sugirió cosas. Y a partir de ahí nos vino a la cabeza un ses devenirs, unos devenires, unas transformaciones que nosotros compartíamos con la gente. Uno de los devenires de las transformaciones concretas era utilizarlo como huerto urbano, como parque ajardinado, etcétera. Y a partir de ahí le preguntábamos, le ofrecíamos a la gente que ellos mismos pues dibujaran o nos escribieran o nos contaran y nos dieran feedback. Esta operación es un poco la que repetimos alrededor de 13 casos. Estos 13 casos nos obligó de alguna manera a crear una serie de categorías de análisis y a crear un protomarco teórico que después ya desarrollamos más adelante con mayor intensidad, pero en aquel momento un protomarco teórico, un marco teórico primero. Otro de los casos es esta se llamaba Devenires felinos, hablábamos de la relación al haber estos lotes vacíos, hay presencia de plagas, ratas, desde los años 50, entonces hay una colonia de gatos muy importante que los vecinos son cómplices de estos gatos, los alimentan. De hecho, hoy en día, ya años 2000, el anterior equipo municipal creó incluso mediante voluntarios creó y protegió las colonias felinas, que de alguna manera cumplen una cierta función ecológica de control, digamos, de plagas y dan color también al barrio. Entonces, este lote vacío específicamente es muy conocido en la ciudad porque tiene, digamos, lo que se llama la Casa de los Gatos, intervenciones artísticas en las que el hecho de poder penetrar en la propiedad privada en vez de convertirse en un problema, en este caso, mediante una intervención artística que lleva ahí más de, pues no sé, 30, 40 años, permite que el gato transite y entre y salga. Otra de las categorías que pensamos fue la de la fasana cicatriu, la fachada cicatriz, donde encontrábamos repetidamente muchas veces este caso, donde teníamos una fachada histórica, histórica o no histórica. Claro, aquí en Ciutat Bella hablamos fundamentalmente de singularidades urbanas, donde a veces se mezcla la ruina
histórica con la ruina puramente contemporánea. La ruina histórica tiene un protocolo muy claro de actuación, luego lo comentaremos. Nosotros lo que hemos intentado reflexionar es más allí donde no hay herramientas o hay muy pocas herramientas o las herramientas están en construcción en estos momentos, que es más en la ruina contemporánea, no tanto en la ruina histórica, pero también tenemos presencia, obviamente, ruina histórica. Estamos en un centro histórico del siglo XIII, ¿vale? O donde uno de sus principales impulsos se produce en el siglo XIII con la conquista cristiana y obviamente, claro que hay ruina histórica. Otro de los casos que comentamos eran los edificios. Hay una serie de edificios que están muertos en Ciutat Bella, que no son lotes, son edificios muertos. Este edificio que hemos visto antes, que tiene una fachada cicatriz y una fachada histórica, al mismo tiempo es un edificio muerto, es un edificio que lleva ahí, que la gente pasa a su lado, pero que no tiene ninguna vida, pero que de alguna manera está presente durante años y años. Y casos como estos de edificios con su malla, casos de estos hay muchísimos en Ciutat Bella. No estamos hablando solamente de los lotes vacíos, estamos hablando de muchas otras singularidades. Este edificio es uno de esos edificios que está muerto, de la misma manera que este otro edificio que veis aquí, que está completamente tapiado, pero que incluso finge tener balcones y finge tener una puerta, aunque no tiene puerta como tal. De hecho, este edificio alberga una especie de generador eléctrico. Edificios zombies, son muertos vivientes que hay allí. Este caso, aparte de ser un edificio zombie, también tiene toda otra fachada llena de cicatrices murales, de derribos. Se va acumulando la traza sobre la traza, la cicatriz sobre la cicatriz, la singularidad sobre la singularidad. Y al final empiezas a ponerle nombre, tienes que empezar a nombrar las cosas para poder pensarlas, porque estamos hablando ya de una gran profusión de vitalidad. Otro de los casos que propusimos era el intersticio. Tenemos también gran cantidad de intersticios que están completamente fuera de plan, fuera de normativa. Otra de las categorías que propusimos fue la de los rizomas espaciales. Todo esto se podía seguir también de manera, digamos, virtual. Como veis, nosotros montamos una web donde tú podías entrar en cada uno de los casos. Por ejemplo, en apertura interior entrabas directamente, hacías scroll, tenías incluso una dirección en Maps, te podías descargar la ficha concreta y desde Google Maps te indicaba dónde estaba aquel caso concreto. Como veis ahora, aquel caso que os he contado antes está completamente edificado, es esta vivienda, donde veis aquí de alguna manera aquella apertura interior que veíamos, puede entrever a través, si os fijáis en este lado, se entrevé la entrada donde estaba el molino, etcétera, y hay esa intervención. Otra de las categorías que propusimos fue la de rizoma espacial, que es esta que estáis viendo aquí. Es una red espacial, este tipo de vigas antiguas de una madera, de un tipo de pino que se utilizaba aquí históricamente, la movila, que se dejan puestos para que de alguna manera no colapsen los edificios de al lado, acaban generando otra complicidad animal, aparte de los gatos que os he contado antes, que es que son verdaderos palomares. Si os fijáis, todo esto está lleno de palomas. Es otra de las peculiaridades, de las singularidades de Ciutat Bella, que no se puede entender sin la presencia del factor ruinoso, el factor de sus cicatrices, de sus espacios de rechazo urbano, todo este negativo de lo que es la disciplina urbanística mediante el plan, la consolidación de la ciudad como la entendemos desde el punto de vista urbanístico habitual, desde el punto de vista normativo, todo este contrapunto acaba generando una red vital que incorpora espacios verdes, que incorpora presencia animal, que incorpora toda una serie de trazas, de sugerencias, de espacios con posibilidad de uso, que por lo menos había que mirarlo, había que levantar la alfombra y mirarlo, sin prejuicios. Otra de las categorías que propusimos fueron los escosits y grapes, los cosidos y grapas. Se ha estado interviniendo para asegurar el barrio sin ninguna intención plástica. Estos son súper antiguos y se intervino simplemente sin ninguna conciencia del impacto visual que esto podía tener en el barrio y por tanto había que pensar qué hacer con eso también.
Los jardines verticales. Este jardín vertical no lo ha hecho ningún nuevo jardinero moderno que pretendía generar un jardín vertical. Esto es que desde ese lote vacío crece ese jardín. Lo que llamamos selvas secretas, porque es que al final le pusimos selvas desde un punto de vista provocativo, porque al final este árbol impresionante está en un lote privado. Se podría hacer un plano perfectamente de las masas verdes. De hecho, nosotros no somos los únicos que estamos reflexionando en Ciutat Bella sobre este tema, en Valencia. Por ejemplo, desde Amics del Carme, una asociación vecinal que se llama Amics del Carme, uno de los subbarrios de Ciutat Bella. Ciutat Bella es un distrito y se conforma por barrios y uno de ellos es el Carme. Desde Amics del Carme también llevan en paralelo a nosotros reflexionando y cartografiando los solares y haciendo visitas para recoger de alguna manera sus impresiones y también tienen cartografías muy interesantes de espacios verdes. Otra categoría eran las heroicidades vegetales que llamábamos, ¿no? Pasaban cosas increíbles, los rizomas superficiales, cómo aparecían esta serie de marcas que al final tenían valor expresivo en ellos mismos, o valor expresivo porque parecieran interesantes, o valor expresivo porque generaban pánico en los vecinos. Pero fuera como fuera, había que mirarlas. Los mecanos, las subestructuras que se generan más allá de los cosidos y las grapas, hay verdaderos transformers sujetando las medianeras. Y por último, la más habitual, que son las cicatrices murales, cuando no es toda la fachada una fachada cicatriz, sino que lo que tenemos son una serie de medianeras donde han quedado todas las marcas como estratos. Aquí podéis ver, esta es tiene una gran profusión tanto de mecanos que podéis ver, como de cicatrices murales de todo tipo, como de grapas. Veis aquí toda una parte grapada al lado de los mecanos, de cosida, la profusión de colores, etcétera. En fin, hasta aquí, junto con el feedback que la gente nos ofreció, hasta aquí fue la experiencia de Traces y Cicatrius en 2015. Hubo un epílogo de esto que fue de alguna manera que intentamos generar reflexión común con toda la gente que nos envió cosas, intentar crear un relato común, intentar crear una conciencia común, un proceso de subjetivación, de intentar crear una mirada singular, colectiva, que pudiera de alguna manera aportar, si no la emergencia a una nueva subjetividad, pues sí, ir trabajándola. Pero realmente lo importante de esta conferencia para mí, como os he explicado al principio, no es tanto este proyecto, sino es utilizar este proyecto para compartir con vosotros a qué conclusiones hemos llegado nosotros 10 años después de la realización de este proyecto y pues desde los años 90 hasta el 25, 35 años después. Cómo nosotros nos enfrentamos a pensar la ruina contemporánea, qué es la ruina contemporánea y cómo nosotros la pensamos y qué herramientas podemos proponeros a vosotros, entre otras, para que podáis utilizar en vuestras prácticas proyectuales. Por eso, de alguna manera, la conferencia se llama Poéticas de la ruina contemporánea, poéticas en el sentido arquitectónico, de estrategias de proyecto, de argumentos proyectuales que incorporen la ruina contemporánea. Entonces, para intentar explicaros las conclusiones a las que nosotros hemos llegado, muchas de las cuales pasan por esta experiencia que tenemos, nos tenemos que tirar un poquito más atrás, ver la génesis de lo que fue este proyecto, para de alguna manera desnudar este proyecto y contaros cómo nosotros lo hemos cocinado y cómo nosotros lo hemos pensado y cómo nosotros nos hemos documentado y a qué conclusiones hemos llegado. Y para contaros esto, en tanto que sí que tenemos protocolos para pensar la ruina histórica y sí que tenemos protocolos y consensos, tanto académicos como legales, para pensar incluso la ruina del industrial heritage, la herencia industrial, incluso la del modernismo, la del movimiento moderno, tenemos protocolos muy claros para pensar todo este tipo de ruinas, todo este tipo de intervenciones, todo este tipo de rehabilitaciones, todo este tipo de restauraciones. Esto existe. Lo que no tenemos son todavía protocolos claros para pensar las ruinas tan próximas en su generación a nosotros que no tenemos perspectiva histórica sobre ellas. No tenemos valores para pensarlas. Podemos decir si tienen interés histórico, en tanto que hacen algunas de ellas que se han generado ni 25 años. No podemos hablar si tienen valores de antigüedad, de pátina.
No podemos hablar si tienen un valor de uso o de ceremonia, en tanto que son usos contemporáneos, muchos de ellos de los más anodinos. No podemos hablar con gran potencia si tienen valor formal, valor estético. Las categorías que utilizamos para analizar la ruina histórica, entendiendo ya también hoy en día por ruina histórica la ruina industrial, la ruina que va desde el inicio de la revolución industrial hasta el Fordismo, y la ruina proveniente del movimiento moderno, del modernismo, que también tenemos ya categorías. Sabemos perfectamente que un edificio lineal es una categoría del movimiento moderno. ¿Cómo sabemos que una iglesia o una lonja es una categoría canónica de la restauración decimonónica? Y sabemos que una nave industrial, con su estructura, con su parte de dirección a una altura determinada, es una categoría ya canónica del análisis de la herencia industrial. Aparte de que cuando analizamos la herencia industrial, obviamente analizamos también los procesos laborales, las memorias obreras, las memorias, todo lo que viene a ser el testimonio de la maquinaria, etcétera. Pero tenemos protocolos muy claros para pensar todo este tipo de ruina histórica, bien sea propiamente decimonónica o anterior, bien sea proveniente de la herencia industrial o bien sea proveniente del movimiento moderno. Hay protocolos y hay cartas incluso para pensarlas. Hay incluso organismos internacionales de la ONU, está la Carta de Venecia, la Carta de Nara, incluso para pensar el movimiento moderno, la Carta de Madrid, Nueva Delhi. Todo esto está muy protocolizado y muy asentado. Pero para pensar la ruina contemporánea no tenemos prácticamente nada. El concepto inglés de modern ruin, como ellos le llaman a lo que yo estoy llamando ruina contemporánea, también entiendo por qué ellos cuando se refieren al movimiento moderno hablan de modernist y entonces se refieren como modern ruin, donde podrían decir contemporary ruin. El concepto de modern ruin aparece por primera vez en 2010. En los años 90 yo estoy haciendo las primeras fotos que os enseño. Y el concepto, para pensar, aparece en 2010. Aquí hay algo que pensar. Y como hablamos de un reto puramente experimental, yo no os lo puedo contar como si os diera herramientas seguras, ni verdades, ni tan solo herramientas ni académicas ni pseudoacadémicas. Yo no puedo hablar desde ahí porque estamos en pleno proceso experimental. Entonces, como no puedo hablar desde ahí, tengo que hablaros desde la experiencia. Os tengo que contar nuestra experiencia, desde dónde venimos nosotros y cómo la hemos pensado, porque no hay todavía consensos claros alrededor de cómo tratar la ruina contemporánea. Entonces, os voy a explicar un poco de dónde venimos nosotros. Nosotros, para empezar, estamos en Valencia, obviamente. Es una ciudad mediterránea que históricamente, bueno, hace 300 años que forma parte del Estado español, pero que históricamente su punto de mirada ha estado siempre hacia el Mediterráneo. Estos son los primeros planos que conservamos del llamado plano del Pare Tosca, que conservamos de lo que es la Valencia en su época de esplendor, digamos, en el que ahora consideramos su época de esplendor desde la fundación cristiana. Esta es la parte monumental que se refiere a todo este periodo, que tiene sobre todo su efervescencia en el siglo XIV, siglo XV. Es una ciudad preciosa y esta ciudad histórica es lo que nosotros llamamos Ciutat Vella, es desde donde nosotros actuamos. Un ejemplo de este momento, digamos, fantástico de Ciutat Vella es la Llotja de la Seda, ¿vale? La Llotja, la Loja de la Seda, que es patrimonio de la UNESCO, es el edificio probablemente de gótico civil más importante a nivel global, no únicamente europeo. Ejemplifica muy bien lo que fue Valencia, Ciutat Vella era Valencia en aquel momento, lo que fue Valencia en aquel momento, que era la gran capital económica del Mediterráneo y la lonja era una especie de Wall Street del Mediterráneo, allí donde acababa la ruta de la seda, por eso es la lonja de la seda, donde se hacían todas las transacciones económicas, se empezaban a tomar. Este es el primer edificio, uno de los primeros edificios góticos para albergar a contables que tomaban apuntes contables. Tienen en la parte superior esas ventanas que veis con almenas, tiene el Consulat del Mar, uno de los primeros espacios donde se piensa específicamente
el comercio y el derecho mercantil desde el punto de vista marítimo. Tiene una cárcel, porque en la torre hay una cárcel donde se meten en la cárcel a los comerciantes que incumplen su palabra o que no pagan. Y eso en un estilo que es el propio de esta ciudad en su siglo de oro, que es el del gótico tardío, un gótico altamente influenciado por el Renacimiento. Y la pregunta es cómo llegamos al estado de degradación que os he contado que estamos. Llegamos fundamentalmente por una confluencia de factores. Una de ellas es una gran riada que hay en los años 50 que inunda completamente la ciudad. Y esta, junto con, en fin, un empobrecimiento debido al régimen que en aquel momento, a la coyuntura política que hay en el Estado español, una dictadura, en fin, durante el periodo que llega hasta los 70, que genera grandes problemas económicos, problemas de alquiler importante, de rentas, problemas de la peor interpretación del desarrollismo, que consiste en comenzar a cortar la ciudad y a generar ejes que pasan por mitad de la ciudad histórica, a romper las murallas, en fin, el proceso que se ha seguido en toda Europa y que vosotros conoceréis, pero que aquí, en vez de generar un saneamiento de Ciutat Bella, lo que hace es que nos encontremos con esta Ciutat Bella. Estas imágenes son de los años 80, para que os hagáis una idea del siglo pasado. Esto es lo que nos encontramos en los 80. Veníamos de donde veníamos y aquí es donde estamos en los 80. Y aquí estamos ya en los 90. En los 90 hay un punto de inflexión. La ciudad, digamos el municipio, la ciudad es donde empieza a cobrar interés en empezar a preocuparse por Ciutat Bella, empezar a restaurarla, empezar a rehabilitarla. Pero lejos de que eso sea un proceso automático, de hecho es un proceso que aún no ha acabado y de hecho todas estas singularidades que yo os he contado, en los años 90 es el punto de rebote, pero es el punto en el que cambia la tendencia, pero es al mismo tiempo el momento más crítico. Y este es el momento en el que yo un día cojo una cámara, yo y otros compañeros, y me voy a hacer fotografías, porque ha llegado un momento en el que para mí ya la ruina ya no la estoy pensando ni a nivel arquitectónico, ni económico, ni social, sino a fuerza de vivir con ella, estoy empezando a cogerle el gustillo. Me genera una especie de fascinación estética, plástica. He vivido toda la vida con ella. Yo soy de un pueblecito de cerca de Valencia, pero vivo en Valencia desde los años 90. Y incluso cuando vivía en mi pueblo, que está a 7, 10 minutos de la ciudad, Ciutat Bella era el sitio donde Ciutat Bella es un centro de aprendizaje juvenil, es el centro donde la gente más joven tiene sus primeras experiencias, queda para ir de fiesta, se conoce, socializa. Entonces, para mí, yo no conocía otra cosa más que este tipo de paisaje. Estas son algunas de las fotos que yo me encuentro allí. Y de ahí viene, tras ese cicatrius, de ahí viene la experiencia de 2015. Yo empiezo a preguntarme qué tipo de ruina estoy viendo, qué es esta ruina. Y lo primero que hago, recuerdo que hice en su momento fue pues ir a mis apuntes de restauración. Yo era un jovencito en los años 90, tenía 18 años, e irme a mis apuntes de restauración y empezar a ver qué decían mis apuntes de restauración sobre las ruinas. Yo quería saber qué eran estas ruinas. Y bueno, pues me encontré primero pues la típica ruina ruskiniana, la de Ruskin, la de Morris, la típica ruina histórica, típico concepto de Ruskin que todos conocemos, que habla desde un punto estrictamente romántico, de que la ruina pues hay que dejarla como está y hay que disfrutarla como una cuestión espiritual, como una cuestión romántica. Esto entronca mucho con lo que contemporáneamente están haciendo muchos chavales cuando van a visitar ruinas o se cuelan en centros comerciales abandonados y hacen lo que se llama urbex, lo que se llama urban exploration. Se está generando un fenómeno de pornificación de la ruina, de fascinación de la ruina por la ruina, sin ninguna reflexión detrás, puramente romántico, que, en fin, es muy criticable y que no es, digamos, el interés que a mí me ha generado la ruina. El interés que me impactó la ruina cuando hice estas fotos y tenía 18 años, obviamente tenía un interés emocional muy potente y me conmovió de manera muy potente, pero no es el razonamiento que yo con los años he ido haciendo sobre este tipo de ruinas. Y tenemos la ruina de Ruskin, tenemos la ruina, esto es
todo muy conocido. Yo empecé a mirar las categorías históricas en tanto que no sabía ni que lo que estaba mirando no era una ruina histórica, sino una ruina contemporánea. Como os digo, el concepto de Modern Ruin aparece en 2010. A mitad de los años 90 tenemos el concepto de waste de Lynch, de un urbanista americano que habla de los fenómenos de rechazo urbano, genera una materia, una especie de materia general para todos estos fenómenos que él llama waste, pero ni siquiera tenía el nombre de ruina como tal, o de ruina contemporánea o ruina moderna. Y antes que él tenemos a Smithson en los años 60, que pensaba, que hablaba veía que las ruinas contemporáneas eran una cosa rara, las llamaba ruinas in reverse, ruinas al revés. Ruinas que eran ruinas desde el momento del nacimiento, no desde el momento de su degradación. Smithson hablaba que habían edificios contemporáneos, un ejemplo claro que podemos tener todos en la cabeza son las favelas, que nacían y ya eran ruina desde el momento de su nacimiento. Teníamos muy pocas herramientas para pensar sobre este fenómeno y por tanto fue normal que en aquel momento miráramos que las ruinas históricas, ¿cómo se pensaban las ruinas históricas? Pues bueno, este es el típico razonamiento de Viollet-le-Duc, la típica restauración estilística donde él coge una ruina y acaba haciendo un castillito tipo Walt Disney, que el problema no es los castillos que él hace, el problema es toda la gente que lo seguía. No, no él, que era un arquitecto de gran talento, obviamente. Esto es, por ejemplo, las primeras intervenciones de Boito, el restaurador y el teórico italiano, que ya empieza a hablar de, chico, tendremos que distinguir entre, tendremos que hacer una especie de restauración filológica, ¿no? Donde distingamos entre los diferentes estratos que aplicamos, las diferentes materialidades que hacemos. Pero fijaros que aunque aquí ya empieza a haber distinción de materialidad, sigue habiendo criterios de intervención gratuitos, como abrir puertas cuando queremos, prolongar torres cuando queremos. Nada de esto venía a decirme mucho sobre las ruinas que yo veía en los 90. Yo lo estudiaba, lo miraba, pero no me acababa de dar mucha información. A ver, entendía que era interesante que si yo alguna vez actuaba en uno de esos lotes vacíos o actuaba sobre alguna preexistencia que me encontrara, pues entendía que era interesante lo que me decía Boito, que distinguiera entre la intervención o distinguiera entre la materialidad o viera diferentes lenguajes, respetara diferentes lenguajes. Era interesante, pero no sabía todavía cómo aplicarlo. Estos son un poco los criterios de Riegel, que es otro de los grandes teóricos de la restauración. Es un poco el que habla de la restauración valorativa. Vale, está bien que distingamos entre los diferentes lenguajes, que tengamos claro cuál es la ruina histórica a la que estamos interviniendo y qué es lo que nosotros le ponemos, pero tenemos que tener un criterio de valoración de las intervenciones. Esta intervención no es de Riegel, Riegel como tal no es arquitecto que realice intervención, pero sí que es una intervención siguiendo sus criterios. Pues bueno, son muy conocidos los valores de antigüedad y pátina, el valor histórico, el valor de forma o artístico. Él es un formalista de la escuela vienesa y entonces a los valores artísticos le llama valores formales. Los valores, digamos, de uso, ceremonia, él es el que reflexiona sobre eso. Pero claro, yo en estas ruinas que estaba viendo no tenía pátina de antigüedad, no tenía gran valor histórico, ceremonial o de uso formal. No, no me acababa de dar muchas pistas. Aquí seguimos con el gran restaurador del movimiento moderno, del modernismo, que es Giovannoni, que participa en la Carta de Atenas, que aporta mientras Le Corbusier y todo el resto de arquitectos están realizando la Carta de Atenas. Él un poco intenta introducir en el mundo de la restauración, aparte en el mundo de la intervención sobre la ruina, aparte de la intervención filológica de Boito o del hecho de que tenemos que tener valores y ver qué es importante y qué no es importante a la hora de seleccionar sobre qué se interviene o no. Él, pues, muy acorde con el espíritu positivista del Corbu y de la ciencia, de la fascinación por la ciencia, pues él aporta el hecho de tenemos que aplicar la ciencia a la restauración
y tenemos que dar contexto urbano, ¿no? Aquí vemos pues antes y después de algunas de sus restauraciones. Y aquí llegamos a Brandi, digamos que es como el canon en el que hoy en día estamos respecto a la ruina histórica. Brandi lo que viene a decir es, vale, está bien que tengamos una restauración filológica donde distingamos qué hemos hecho, está bien que apliquemos valores para discernir, está bien que apliquemos la ciencia, pero ¿cuánto reconstruimos o cuánto no construimos? ¿Cuánto intervenimos o cuánto no intervenimos? Brandi, digamos, es el que, con el concepto de lo que es la unidad potencial, él viene a decir, chicos, reconstruyamos hasta que se reconozca lo que es. Lo mínimo hasta que se reconozca lo que es y siempre que sepas cómo era, obviamente. Entonces aquí se ve un caso paradigmático, tampoco es de Brandi, obviamente Brandi no construyó, es de alguien siguiendo. Teníamos unas ruinas que no acaba de identificarse cuál era la imagen canónica de su tipología, se reconstruye lo justo con todos aquellos criterios que ya hemos hablado antes, pero hasta reconocer qué tipo de torre es. Claro, en las ruinas que yo estaba mirando, que yo estaba fotografiando, sobre las que yo me estaba preguntando, en los lotes vacíos, por ejemplo, en ese tipo de ruinas, no hay una imagen canónica. Hay imágenes canónicas, hay tipologías decimonónicas, hay tipologías industriales, hay tipologías incluso en el movimiento moderno. Hemos hablado antes, la edificación en línea, la torre en altura, etcétera, pero no en este tipo de fenómenos urbanos que yo me estaba encontrando. Me parecía muy interesante, me hacía pensar mucho en herramientas, pero no acaba de darme claves determinantes. A partir de aquí llegamos ya al momento actual donde hay hoy en día una serie de ONGs que son las que de alguna manera son las asesoras oficiales de la ONU y de la UNESCO en temas de restauración, fundamentalmente el ICOMOS en lo que es restauración patrimonial y el TIKI para temas de herencia industrial. Y claro, a partir de aquí yo me preguntaba, ostras, pues ¿qué están haciendo siguiendo estos criterios, los criterios ICOMOS, los criterios de la UNESCO, los grandes arquitectos de hoy en día, los grandes maestros contemporáneos? Pues vamos a ver qué están haciendo, cómo aplican, cómo piensan esos grandes maestros contemporáneos, cómo aplican los consensos sobre la ruina que ya tiene perspectiva histórica, cómo lo aplican, porque a lo mejor habrá mucho que aprender de ellos. Y el primer caso que quiero compartir con vosotros es el caso de del Neues Museum hecho por Chipperfield, ¿vale? Chipperfield, un arquitecto contemporáneo, completamente conocido por todos nosotros, se encuentra con esta ruina de la cual él sabe cómo era. Tiene imágenes y documentación de antes de que quedara destruida durante la Segunda Guerra Mundial y tiene que intervenir sobre ella. ¿Cómo aplica los criterios del ICOMOS? Pues bueno, aquí lo vemos. Aplica los criterios de Brand y los criterios del ICOMOS, los criterios, digamos, de la UNESCO, de la ONU, los aplica a rajatabla. Si veis, aquí a la izquierda tenemos cómo era, aquí en el centro tenemos lo que Chipperfield se encuentra y a la derecha tenemos el tipo de reconstrucción que él hace hasta conseguir la unidad potencial, la que explica la tipología, pero haciendo la intervención mínima, no yendo ni un centímetro más de lo justo para que se entienda el espacio. Y como obviamente es una actuación filológica, donde tú distingues perfectamente lo que es la nueva intervención de la antigua intervención, en ese sentido es absolutamente canónico el trabajo de Chipperfield aquí. Estamos hablando de que esta intervención, si no me falla la memoria, dejarme que voy a consultar la chuleta, esta intervención se realiza en 2009. Estamos hablando de antes de ayer. Vale, pues seguimos viendo los mismos criterios que hablamos, lo que él se encuentra, cómo restaura, cómo deja marcado cada una de las diferencias de material en la intervención. Y claro, yo no puedo aplicar estos criterios a las ruinas que yo estaba viendo,
Y yo empecé primero fotografiando estas ruinas porque me parecían dramáticas desde un punto de vista romántico, y después empecé a pensarlas desde un punto de vista para la acción. De hecho, esto es lo que de alguna manera se hace en el Traces y Cicatrius. Entonces a mí me interesa saber hasta qué punto, qué criterios permiten generar programa, generar uso, generar vitalidad. Me interesa saber los criterios que lo facilitan más o menos. En todas estas grandes reprogramaciones, en estas 4 grandes reprogramaciones que yo os estoy contando ahora, que de hecho en el guión que yo tengo aquí lo llamo consensos actuals y reprogramació patrimonial de gran escala, 4 ejemplos, consensos actuales y reprogramación patrimonial de gran escala, 4 ejemplos. Es decir, estamos hablando de los consensos actuales de la UNESCO, las grandes reprogramaciones patrimoniales, como un Estado, como el Estado alemán, reprograma el Neues Museum, llevado a cabo por arquitectos de talla como Chipperfield. Me interesaba ver esas reprogramaciones desde el punto de vista no tanto plástico, desde las diferentes polaridades que podemos pensar la arquitectura, las diferentes tensiones que podemos generar en la práctica arquitectónica. Podríamos generar una polaridad que fuera desde lo que es la intervención plástica de la arquitectura, aquello que la arquitectura comparte, digamos. Si hiciéramos una analogía con el mundo del arte, la arquitectura tiene una clara axialidad plástica, tiene una parte plástica que comparte con la escultura, que comparte con tantas otras artes, una parte que consiste en crear materia, una parte matérica, una parte que consiste en crear objeto. Hay una parte objetual. Por eso hacemos las valoraciones plásticas de la arquitectura, las valoraciones estéticas desde el punto de vista plástico. Pero luego hay otra parte que habitualmente, desde el punto de vista de la crítica al movimiento moderno, del modernismo, es la que tiene que ver con la función, con el uso, pero que siempre ha ido mucho más allá de simplemente el uso o la función. Si pensamos un momento esta polaridad, entendiendo que es una polaridad para pensar, no existe el blanco ni el negro, no existe la actuación arquitectónica puramente material, ni la actuación arquitectónica puramente inmaterial, porque entonces estaríamos hablando de un happening, como aquello que nosotros propusimos en Traces y Cicatrius, una propuesta de pautas para alterar las condiciones del sujeto con su entorno y generar un uso, una serie de acciones sin ni siquiera estructura matérica que la soporte. Pero sí que todo este arte contemporáneo, no objetual, nos puede ayudar a pensar esa polaridad de uso, esa polaridad que está enfrente, esa polaridad del uso que está enfrente de lo material en la arquitectura. Entonces, ¿en qué cristaliza esa reflexión sobre la vitalidad, el uso de la reprogramación? Cristaliza también en intentar entender la calidad performativa de aquello que le estás obligando a hacer al usuario. O sea, nosotros le estamos obligando al usuario a hacer cosas que al final él las hace así simplemente porque se las cree mientras las hace. Él utiliza la pila de un baño para lavarse las manos y no la utiliza para poner un ponche con vino porque realmente cree que el uso que le debe de dar es ese. Entonces, aparte de que tú intentes diseñar usos, hay, digamos, una parte performativa que tiene que ver no con el uso que tú diseñas, sino con aquello que realmente cree el usuario que está haciendo. Hay una parte puramente de representación. El usuario, con una mayor participación nuestra o menor, recibe una programación y afecta una representación. Hay una parte performativa de la arquitectura. Y entonces a mí me interesaba ver el grado en esas reprogramaciones, el grado de vitalidad que se introducía en el edificio. Pues bueno, en estas reprogramaciones, por ejemplo, el Neues Museus, la rigidez del programa es bestial. La flexibilidad de usos es muy corta. La performatividad está muy marcada. El usuario está altamente conducido, altamente dirigido.
Esta es una característica propia del el intento de respeto al valor de uso o al valor de ceremonia que tiene el patrimonio. En este caso, que un museo histórico siga cumpliendo su función de museo, hace que tengas que generar programas muy rígidos. Ni está bien ni está mal. Simplemente es una cosa que constatamos al analizar estas grandes reprogramaciones. Otra de las reprogramaciones que pensamos fue esta es una de las más conocidas, ¿vale? De las más potentes que se ha producido en globales, ¿vale? La de Zollverein. Es un gran complejo fabril donde el plan director es de Rem Koolhaas y a partir de ahí van colocando edificios pues Sana, Foster y más. Y también sigue los criterios ICOMOS de manera bastante fidel, incorporando mucho los criterios de lo que es el asesor ya no para el patrimonio, sino para la herencia industrial, que permite una reprogramación un poco más libre porque permite también la reflexión sobre procesos industriales, oralidad, memoria. La complejidad del programa es mucho mayor. En Zollverein, la coacción, esa cantidad de coacción que siempre hay a la hora de programar por parte del arquitecto, esa pequeña o gran cantidad de coacción, aquí la coacción es mucho menor. Hay, digamos, mucha más capacidad de generar diferentes usos. Llegamos a un caso intermedio que es el de la Tate Gallery, de Herzog y de Merón, donde se encuentran un patrimonio industrial y debido al promotor, a la Tate, pueden intervenirlo con mucha más libertad. No siguen estrictamente los consensos de la ONU respecto de ICOMOS, respecto a la manera de restaurar y, por ejemplo, añaden toda esta zona que veis aquí, toda esta gran pirámide está de alguna manera no, es un añadido a la manera de Viollet-le-Duc, una restauración estilística de lo que viene a ser el edificio que veis a la izquierda, que era la industria eléctrica mediante la generación de electricidad por turbinas. El resultado, como veis, es este es el original, esta es la parte donde sí que se han seguido criterios bastante filológicos, bastante de respeto a lo que era el original, pero la libertad que les daba el programa de un gran contenedor artístico de arte contemporáneo como es la Tate y que les daba el promotor, les permitió generar pues mucha mayor transgresión, como podéis ver aquí. A nivel de programa, a mayor transgresión, claro, cuando pones menos en valor, cuando haces, digamos, el análisis valorativo y pones menos en valor el uso original, la flexibilidad del espacio es mucho mayor. La cantidad de libertad y de profusión de usos que tienes aquí en la Tate es muy grande. Pero aún así, seguimos estando en el mismo caso. Estamos en que tenemos un edificio que tiene unos valores, que tiene una perspectiva histórica y que nosotros lo intervenimos más o menos, como haría Viollet-le-Duc, nos lo inventamos más o nos lo inventamos menos, pero seguimos teniendo una ruina desde el punto de vista histórico, valorable, con distancia histórica. Este es el último caso que os cuento, que es el Palais de Tokio de Nakatomi Basal. Es probablemente el que más se acerca, es el primero que nos da pistas sobre cómo se puede intervenir o cómo se puede reprogramar cuando te encuentras una ruina contemporánea y hecha a gran formato. No me extraña que a Basal y Nakatomi les hayan dado el Pritzker. Este edificio comporta una gran cantidad de riesgo. He insinuado, he apuntado antes lo que son los fenómenos contemporáneos de urban exploration, ¿no? Estos chiquillos que se meten en edificios ruinosos, saltando todas las normas y incluso con riesgo para su físico, y se ponen a recorrer un centro comercial por dentro que está completamente ruinoso y hacer fotos y hacer vídeos, y a eso lo llaman exploración urbana, y hay toda una tendencia al arte contemporáneo que va por ahí. Vale, pues Basal y Lacaton nos invitan a hacer una exploración urbana, pero en un edificio seguro y funcional. Intentan dejarnos la ruina contemporánea al máximo de cómo se la encuentran. Y esto lo podéis ver en esta foto de aquí. Fijaros, esto es como era,
Sufre un proceso de degradación muy rápido este edificio y esto es lo que se encuentran la Catón y Basal. Fijaros, todos los techos caídos, las vigas vistas, las ferrallas y las máquinas colgando por encima de la gente. Vuelvo a ponerlo, esto es lo que tenían, lo que fue una vez este edificio. El edificio entra en proceso de ruinificación, la Catón y Basal tienen que reprogramarlo y dicen, no, no, no lo restituimos, porque no tiene memoria este edificio, ni un valor histórico remarcable, ni un valor formal. No lo reconstruimos, no lo restauramos. Nos quedamos con la ruina contemporánea tal y como está, y va a ser esa ruina contemporánea la que dé la estética a nuestro edificio. Ahora la vamos a refuncionalizar. Vamos a hacer que sea segura, que sea utilizable, que tenga obviamente el valor de uso funcional que debe tener toda obra moderna, y así lo hacen, con el añadido de que, siguiendo un poco con esta filosofía, generan un espacio en el que el uso es completamente flexible. Tú puedes, digamos, pedirle al gestor que te deje usar porciones del espacio y tú puedes calefactar solo zonas concretas y utilizar zonas concretas. El grado de coacción entendida como algo positivo, no entendamos cuando yo digo que los arquitectos cuando proponemos usos también generamos una parte de coacción, no lo estoy haciendo como si yo pretendiera insinuar que se puede proponer algún uso que sea absolutamente libre, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de grados, no de absolutos. El grado de flexibilidad que genera la Catón y Basal en este edificio, en esta reprogramación, es muy alto. Y va acorde con esa filosofía de encontrarse la ruina contemporánea, dejarla tal y como está, no ocultarla, ponerla en valor, hacer una reflexión sobre ella y sobre sus características estéticas. En fin, hasta aquí hemos visto lo que nosotros nos planteamos que podíamos aprender de la restauración histórica, lo que nosotros nos planteamos que podíamos aprender de las grandes reprogramaciones realizadas por los grandes arquitectos contemporáneos, siempre en búsqueda de la pregunta de qué es la ruina contemporánea y quién nos podía dar pistas. De las grandes reprogramaciones contemporáneas, la que más pistas nos da, sin duda, es Basal y Lacatón. Eso está claro, es esta. La que más pistas nos da sobre qué uso, en un sentido práctico, plástico y práctico, se le puede dar. Otra cosa, y aquí cambiamos de, digamos, entramos en otro mundo, otra cosa es que realmente ese sea el universo de un estudio como el nuestro. El universo de un estudio como el nuestro no es el de las grandes reprogramaciones públicas. Ojalá, ojalá nos llamara la ONU para hacerles, no sé, lo que quieran. Ese no es nuestro universo. Nuestro universo es el de las microintervenciones, es el de Ciutat Bella, donde os hemos contado que estamos. Nuestro universo es el de los lotes vacíos. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos, siempre intentando averiguar cómo se puede pensar la ruina contemporánea, la modern ruin, la siguiente pregunta ya no era qué podíamos aprender de la ruina histórica y del tratamiento de la ruina histórica, ni qué podíamos aprender de las grandes reprogramaciones de los grandes maestros actuales, sino qué podíamos aprender de el uso que se ha estado dando desde el punto de vista social y desde el punto de vista de apropiación vecinal y desde el punto de vista de propuestas de autogestión de los pequeños espacios vacíos, sin uso, que nos encontramos en tantas de nuestras ciudades. Vimos que desde los primeros 2000 aproximadamente, hay un gran catálogo de experiencias de reutilización, reciclaje urbano de estos espacios. Entonces, claramente, si nosotros queríamos pensar estos espacios, y gran parte del proyecto que hicimos en 2015 viene y pasa por aquí, intentar compartir las ruinas contemporáneas, intentar compartir estas singularidades para de alguna manera invitar a la gente a que pueda también generar procesos de acción, subjetivación,
práctica y pensamiento operativo sobre estas ruinas. Entonces, de alguna manera, teníamos que pensar también esta parte. Dentro de lo que es Valencia ciudad, lo que es Ciutat Bella en concreto, hay un gran vivero de experiencias que nosotros hemos investigado y hemos participado. Solar Colona, Solar Domada, Hort de Cafavara, huertos urbanos, horts urbans de Berimaclet, otros en Belluters, en el Cabañal. Todo esto son barrios de Valencia, cartografías vecinales, esta que os contábamos de antes de Amix del Carmen. Y para contaros qué nos ha servido a nosotros la investigación de todas estas prácticas para entender un poco más la ruina urbana, os contaremos con estas dos fotos de alguna manera la experiencia de lo que fue el Solar Corona, un lote vacío que está muy cerca donde nosotros tenemos el estudio y que básicamente tiene unas condiciones de operatividad descriptivas muy claras. Tenía una posibilidad de accesos, 800 metros cuadrados, tenía una parte de vegetación, tenía una parte de ruina arqueológica que se encontró, tenía unas condiciones, digamos, operativas, tenía unas condiciones, sin intentar ponerme demasiado pedantes, asignificantes, no tienen que ver ni son buenas ni malas, ni no significan nada, son simplemente condiciones operativas físicas, condiciones físicas materiales descriptivas de un solar concreto. Tenía unos accesos concretos, tenía un tamaño concreto, tenía una zonificación concreta. Un grupo de arquitectos llamado Convoy a la Fresca, en un momento determinado, junto con los vecinos, toman el solar y a esas condiciones operativas le aplican unas prácticas concretas. Se ha hecho prácticamente de todo, teatro, mercados. Otra de las condiciones operativas descriptivas que se me ha olvidado comentaros es este graffiti que veis aquí sobre el muro. Es un graffiti de Blue. Se enteró de esta experiencia y vino y realizó este graffiti. Prácticas concretas que se estuvieron desarrollando durante casi 9 años. Esta experiencia empezó antes de que nosotros hiciéramos Traces y Cicatrius. Nos sirvió un poco para conocer, entender, ver. Y el último paso, igual que nosotros en Traces y Cicatrius, a posteriori intentamos hacer una reflexión colectiva. Ellos tenían muchos elementos de subjetividad disidente y de subjetividad, de nueva subjetividad. Generaron webs, generaron fanzines, generaron un gabinete de prensa que está enviando constantemente información a los medios. Y en ese sentido, tiene 3 partes del método que nosotros todavía continuamos reivindicando hoy como un método de intervención sobre la ruina contemporánea. Entendemos que en la ruina contemporánea siempre hay que generar, no de manera lineal, como si eso fuera pim pam pum, pero sí de manera iterativa, haciendo feedbacks constantes, este proceso de estudiar las condiciones operativas de la ruina, hacer una propuesta de prácticas concretas e intentar después hacer reflexiones colectivas que generen procesos de subjetivación, procesos de sensibilización diferenciada, procesos que conlleven la generación de diferencia, de heterogeneidad social, de diversidad de puntos de vista, de desnormalización de lo que es la programación social estándar. Vale, a partir de aquí entramos ya en que os cuente lo que realmente hay, lo único que tenemos desde el punto de vista histórico de reflexión sobre la ruina contemporánea, que igual que nosotros hemos estudiado todas estas cosas, obviamente también aquello que se hubiera hablado estrictamente sobre la ruina contemporánea. En ese sentido, hemos hablado ya antes de Smithson y del concepto de ruinas al revés, ¿no? Del concepto de aquel tipo de ruinas, aquel tipo de espacios que ya nacen ruinosos. Tenemos también un trabajo que se produjo en los 90 en paralelo a nosotros, pero que tiene muchísimas resonancias con las categorías que nosotros hemos propuesto o como nosotros trabajamos y que nos parece un trabajo fantástico, que es el trabajo de Kevin Lynch. Os pondré unos ejemplos de las categorías que él utiliza. Esto para él es un solar alveolizado, un vacío en barbecho. Esto para él es un paisaje industrial en desuso. Esto para él es una infraestructura obsoleta.
Él es el que crea durante los 90 ese concepto de waste, cuando todavía no existe el concepto de ruina moderna, de ruina contemporánea. Él empieza a hablar de wasting, de los espacios baldíos, de los espacios perdidos, siempre con la intención de generar teoría o pensamiento para la práctica, para la intervención. Él es un urbanista, al igual que Smithson es un artista, Kevin Lynch es un urbanista que actúa. Entonces, aquí vemos otra de sus categorías, los ciclos de demolición, los materiales apilados de demolición. Él reflexiona sobre todos esos materiales y fenómenos que se dan en la ciudad que vinculados como al desecho. Waste podría muy bien traducirse también de alguna manera como desecho. Estos son desechos de información, waste clutter, en el sentido de waste of information, clutter, todas aquellas señaléticas que se van perdiendo por el paso del tiempo. Aquí tenemos los caminos que él llama desire paths, caminos de oportunidad, caminos deseados, los caminos que se pueden abrir. Otra de sus categorías, la reapropiación o uso temporal. Aquí vemos los huertos urbanos. Él, creo que es 95, cuando saca la compilación de sus prácticas, ¿no? En el año 90, Wasting Away ya está hablando de huertos urbanos antes de que nosotros empezáramos a hacerlos en el 2000 y pico. Más cosas que hay específicamente sobre la ruina contemporánea. Pues está el trabajo de Ignasi Solà Morales, un arquitecto catalano parlante como yo, como nosotros, que sacó un libro en el año 95, un poco después de Lynch, que se llama Terrain Vague. Vague tiene esa doble acepción de indeterminado y ambiguo. Él intenta hablar de esos terrenos, de esos espacios de desecho, como habla Kevin Lynch, de esos terrenos ambiguos. Él propone una práctica operativa muy interesante que no tiene que ver tanto con las prácticas operativas de las grandes reprogramaciones que hemos visto antes de los grandes arquitectos, ni tiene que ver con las operaciones duras de land art, de intervención sobre el paisaje de Smithson, que hemos visto con lo de Ruins in Reverse, que él piensa todos esos espacios para luego hacer intervenciones muy potentes, ni quizá tiene que ver tanto con Kevin Lynch, que es un urbanista un poco más de la vieja escuela, no de la vieja escuela en cuanto a antiguo, sino me refiero en cuanto a que su formación proviene de ahí. Kevin Lynch ha muerto ya, es un señor mayor, trabaja sobre cosas muy modernas, muy contemporáneas, pero tiene una formación también pautada. Sino que Ignasi Solà Morales aquí habla de que la mejor manera de intervenir sobre estos espacios siempre es desde la ligereza, desde la reversibilidad, desde los usos temporales, desde la mínima señalización, preservando la condición al máximo de espacio abierto y de espacio reutilizable. Es curioso que él no pretende acabar de consolidar estos espacios o darles un uso social o darles un uso, digamos, que acabe de completar la indeterminación urbana que suponen, sino que pretende mantenerla como si fuera una especie de gran espacio flexible, de plaza donde todo puede pasar, donde se tienen que ir produciendo usos ligeros constantemente, mutables y cambiables. Y ya finalmente entramos en lo que es el año 2005-2010, donde tanto Smithson como Lynch como Solá Morales, que os he contado, que reflexionan un poco sobre todo lo que es el tema de la ruina contemporánea, lo hacen desde el punto de vista del creador y piensan para crear, para construir o para ejecutar, como nosotros nos sentimos identificados con esa forma de hacer, sino que ya el tema de las intervenciones sociales, de las microintervenciones sociales, de las apropiaciones de vacíos urbanos, del urbanismo táctico, del urbanismo disidente, es, digamos, tan potente que ya la academia empieza a darse cuenta, empieza a tomar nota y entramos del 2005 al 2010, empiezan a haber aportaciones no tanto desde el punto de vista práctico, sino desde el punto de vista crítico. Profesores de universidad, sobre todo americanos, empiezan a aportar método de análisis crítico sobre lo que ha sido todo este ciclo de experiencias
de ocupación de lotes, de intervención sobre ruinas urbanas, etcétera. Y, en fin, los tres grandes nombres que siempre se citan del 2005 al 2010 son Edensor, Hysen y Dillon y Williams, que son, digamos, vamos, lo que hoy en día utilizamos un poco como metodología crítica sobre estos espacios. En concreto, Edensor lo que intenta aportar es lenguaje a la hora de valorar las intervenciones sobre las ruinas industriales. Él sobre todo se fija en las ruinas industriales contemporáneas, habla de materialidades, de los usos informales, del skate, del graffiti, de los huertos, habla de las experiencias corporales, del olfato, del tacto, de la acústica, de temporalidades, del reciclaje, de la reapropiación, y sitúa la ruina contemporánea como un espacio de aprendizaje y de imaginación urbana, no solo como un objeto estético. Hysen es muy importante, aunque hable desde este punto de vista crítico académico, que no es realmente con el que nosotros más resonamos, pero sí que es muy interesante porque lo que aporta es muy importante. Tiene un libro de 2006 que se llama Nostalgia for Ruins, en el que habla de esa nueva romantización de la ruina contemporánea y la combate. Empieza a hablar de la fascinación y la nostalgia por la ruina, incluso acuña el término ruin porn, esa especie de pornificación de la ruina, de tratar la ruina como si fuera un valor en sí. Y no, la ruina es una oportunidad que se tiene que valorar y se tiene que decidir si realmente es interesante intervenirla o no. Y después Dillon y Williams. Williams es la primera que en 2010 acuña el término Modern Ruins, que es el término anglosajón más conocido para hablar de esto, que también es importante porque empieza también a hacer una crítica al ruinismo contemporáneo, igual que Dillon, la crítica a la pornificación de la ruina, al porno de la ruina, al romanticismo de la ruina. Williams empieza a hablar de la ruina y empieza a hacer el siguiente discurso: que no se utilice la ruina para que las administraciones dimitan de sus responsabilidades. No toda degradación es ruina. Entonces, William y Dillon acuñan el término derelict, que oponen a ruin, en el que derelict se trata de aquel edificio, instalación que está degradada, pero que no está ruinosa. No hace falta que la tratemos como una ruina. Lo que hace falta es que el ayuntamiento la rehabilite. No estamos frente a una oportunidad ruinosa, estamos frente a una obligación social de cuidado público de la instalación en concreto. Y ya finalmente, un poco por daros nuestras conclusiones, ¿no? Nosotros, uniendo todas nuestras prácticas, desde el principio cuando nos interesamos por las primeras ruinas contemporánea sin saber lo que era, de una manera puramente romántica, fotografiándola. Después, cuando entramos en contacto con las primeras experiencias de urbanismo táctico, de urbanismo social. Después, cuando empezamos a estudiar para plantear un poco lo que fue la experiencia de 2015. Y luego, cuando hemos continuado pensando sobre la ruina moderna o sobre la intervención, siempre hemos tenido la sensación de que el tema de la ruina contemporánea, a falta de una apoyatura teórica, de una reflexión, de unas herramientas más consolidadas, va de interpretación de signos. Nosotros siempre hemos pensado que la ruina es potencialmente un generador de señales, un generador de trazas, de cicatrices, exuberante en cuanto a la cantidad de signo que proyecta. No todas, evidentemente. Hay algunas que de repente llega el amiantador y amianta la medianera, y llega el otro y le pone el muro pluvial, y llega el otro y al final nos quedamos sin esa ruina generadora de signo. Pero nosotros siempre hemos creído que a partir de un lindar concreto, la ruina se convierte en un generador de semiótico, un generador de signos. La semiótica es esa disciplina que estudia los signos. Es un generador semiótico, donde, siguiendo un poco a los teóricos de la semiótica, siguiendo un poco a Peirce, siempre nos encontramos las mismas cosas, nos encontramos indicios, iconos, símbolos. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen que os he puesto aquí, que tenemos
tenemos iconos, tenemos símbolos, tenemos directamente dibujos que representan, en este caso, grafitis que representan un humano, o un humanoide. Tenemos indicios, tenemos manchas de humedad, manchas de óxido, que nos hacen pensar en posibles cosas que han pasado, que nos dotan de memoria. Tenemos vegetación. Fundamentalmente pensamos la ruina contemporánea como eso, como un generador de signos a interpretar. ¿Qué hay que hacer con esos signos? Pues hay que valorarlos, hay que ver si tiene sentido, si proponen algo. Los signos al final son la condición operativa de la ruina. O sea, los signos nos dicen si interpretándolos acabamos sabiendo si ahí detrás hay una puerta por la que podremos pasar, si ese muro será seguro, si ahí hubo un baño, y al final hay que interpretarlos y hay que aplicarles la secuencia operativa que os contamos antes, que aprendimos un poco de las micropolíticas del urbanismo disidente, que es estudiar cuáles son sus elementos operativos, generar prácticas y posteriormente hacer reflexiones colectivas para ver si hay procesos de subjetivación colectiva, de aparición de nueva subjetividad. En nuestra experiencia eso es lo que ocurre cuando se dan unas condiciones determinadas, se supera un lindar en el que esa ruina contemporánea se convierte en una oportunidad, se convierte en un gran generador de oportunidades. Y nada, hasta aquí, hasta aquí lo que os queríamos contar. No, hombre, Eh, muchísimas gracias. Aplausos, jóvenes. Muchísimas gracias. La verdad que increíble. Ha sido una de las charlas más completas, yo creo que nos han dado sobre un tema. De verdad, muchísimas gracias. Creo que esta información les servirá, estoy seguro, a muchas personas que estén interesadas, que estén investigando, que estén abordando un proyecto que contemple esto que le llamas esta ruina moderna, estas ruinas contemporáneas. De verdad, muchísimas gracias. Me gustaría escuchar a los estudiantes, a los arquitectos. si tenéis alguna pregunta, rápidamente la contestamos y si no, nos emplazamos a digerir todo esto, porque yo sé que es muchísima información. Lo que he hecho es tomaros muy en serio y creo que lo que estáis generando merece que se os trate con mucha seriedad y con mucho respeto. Y no he intentado dulcificaros el contenido, ni quitarle complejidad, ni quitarle carga. He tenido una oportunidad de poder compartir con vosotros todo y ir con todo, contároslo todo, Fue como una diría, masterclass, o sea, fue una masterclass completa. como diría mi querido amigo mexicano José Pablo, fui con todo. Intenté tomaros muy en serio en el sentido de coger el guante e intentar compartirles lo que yo creo que en estos momentos puede ser más interesante desde el punto de vista formacional para alguien que quiera investigar esto, porque está completamente en ciernes, es un tema absolutamente experimental y cualquier persona tiene todavía muchísimo que aportar aquí. Y Es bien nada, vamos a interesante. digerirlo. Quedan muchas, a mí en lo particular me quedan muchas dudas, me quedan muchas preguntas, empezando desde la primera parte, ¿no? De estas intervenciones, o más que intervenciones, más son situaciones, ¿verdad? Estos solares que ya existen, que están llenos de cicatrices y que creo que poco a poco ustedes como colectivos los van interviniendo y van aprovechándolos. Esa parte es como muy abierta, ¿verdad? O sea, no hay como una respuesta, no hay como un así se tiene que intervenir o así se tiene que, ¿verdad? Simplemente es lo que está sucediendo actualmente. No, no hay nada, no hay nada porque, para empezar, la mayoría de este tipo de ruinas contemporáneas, muchas de ellas están situadas en propiedades privadas. Eso para empezar. Para seguir, no hay criterios de valoración. No, al no haber perspectiva histórica sobre la ruina, no poder hablar del valor histórico, ni del valor de antigüedad, ni del valor de uso ceremonial que tuvo en algún momento, ni del valor formal. No hay criterios de valoración, para la gente son puro desecho.
Entonces son propiedades privadas, para el peatón habitual es puro desecho. Y claro, desde ahí la gente que los está interviniendo tiene que ver cómo pensarlos. ¿Cómo pensarlos? Primero está la dificultad de pensarlos, después está la dificultad de practicarlos y después está la dificultad de reflexionar sobre las prácticas. Estos son un poco dicho a lo bestia las tres pautas, las únicas tres pautas que nosotros hemos sacado durante todo este tiempo. Es la necesidad de pensarlos, de practicarlos y reflexionarlos conjuntamente. Y en el caso de pensarlos, es donde nosotros aportamos esta idea del generador semiótico, del generador de señales, ¿no? De signos, o sea, son exuberantes. Tú te plantas allí y empiezas a ver escaleras que habían, baños que habían, papeles pintados, niveles que existían. Son todo sugerencia, sugerencia mediante indicios, mediante señales, mediante pistas. Y cuando se dan las condiciones adecuadas, son generadores muy importantes de toda esa serie de material indeterminado, de signos que están buscando interpretarse. Pero la interpretación de esos signos son los que te dan las condiciones operativas, son los que te permiten saber por dónde podrás entrar a ese solar, cómo podrás utilizar esto o no utilizarlo, si es interesante utilizar esta parte o no, porque está vinculada con toda esta serie de cicatrices, o aquí me ha aparecido un resto arqueológico, o aquí... digamos, ese proceso de plantarte delante de la singularidad urbana, de plantarte ahí delante como alguien que se enfrenta a un emisor de signos que tiene que interpretar, el que te da la capacidad de describirlo y pensar sus condiciones prácticas. Una vez tienes sus condiciones prácticas es cuando puedes proponer usos. Por eso nosotros primero poníamos delante de las trazas a la gente, Ujú. le proponíamos prácticas mirando las trazas y después les pedíamos que ellos nos dijeran qué prácticas veían ellos. Y solo por la forma como ellos interpretaban esos signos y solo como esa interpretación se convertía en fabulaciones operativas de qué podré hacer o qué no podré hacer, acababan aportando prácticas muy diferentes unos a otros. Eso es, digamos, lo más interesante desde un punto de vista de acción que nosotros podemos aportar sobre eso. Muy Esto. interesante. Me encantaría después ver pues alguna interpretación, porque nos mostraste algún edificio, ¿verdad? Al principio de cómo se construía sobre ese tipo de solares, un poquito reinterpretando, pero me gustaría ver después algo más, no sé, de ustedes, ¿verdad? De cómo de todos esos signos, cómo los plasman ya Claro, en la claro, intervención, ¿no? claro, el problema es que es muy difícil generar una arquitectura que no sea efímera en estos entornos. Quiero decir, si eres Lacatón y Basal, que yo no conozco otro caso todavía, que tienes la capacidad de que te encarguen la rehabilitación, de la Un, restauración un edificio. de una ruina contemporánea y Ujú, tú sabes reconocer la estética de esa ruina contemporánea y dices, vale, voy a trabajar a partir de ella como una instalación permanente, como un edificio permanente ujú, con unas funciones y con donde me voy a preocupar digamos, que sea funcional, pero lo voy a consolidar. Vale, pues ellos lo han podido hacer, pero en muy pocos casos tú puedes consolidar la ruina contemporánea, sino que simplemente intervienes sobre ella de manera efímera para unas prácticas concretas. Hasta que, como en el caso del Solar Corona que os he explicado, hasta que el propietario del Solar Corona por fin decidió promover. El Solar Corona en estos momentos es un hotel. ok. Solar Corona ya no existe, es un hotel.
acabó esa experiencia y lo que ha habido es un hotel en una ciudad como Valencia que tiene un peligro de gentrificación altísimo, donde el turismo ha crecido a niveles estratosféricos, donde las rentas debidas al turismo han generado que mucha gente de la propia ciudad ya tenga que se vea expulsada hacia la periferia. Pues al final, una ruina contemporánea que era un nodo de resistencia ciudadana se ha acabado convirtiendo en un hotel que lo que va a hacer es traernos al barrio más turistas. En fin, ese es el problema de la ruina contemporánea. Estamos todavía en el vacío intermedio entre las microprácticas disidentes y sociales y nómadas y movibles, en fin, y las genialidades como las de la Catoni Basal. Entre esos dos extremos no tenemos prácticamente experiencia ni prácticas. Ya. Tenemos que ir viendo de qué manera todos aquellos que en nuestra práctica profesional nos vayamos encontrando con ese tipo de ruinas para hacer algo nuevo, porque la Catón y Bastal perfectamente podrían haber tirado abajo el Palais de Tokio, es un edificio de los años 40, no tiene tampoco más recorrido, ¿vale? Ujú. Pero deciden mantenerlo. Nosotros muchas veces estamos muy acostumbrados, llegamos a un solar, vemos unas preexistencias que no tienen ningún interés, ni histórico, ni ningún encanto, ni nada, y lo primero que hacemos es demoler todo, quitar todas las hierbas, dejarlo todo perfecto para poder colocar nuestra obra. Nuestra obra maestra, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y claro, y es muy difícil, y yo el primero, ¿eh? Y yo el primerísimo primero. Y porque no puedo más, porque si no Porque no es el más, mío el otro terreno. y si no más obras que colocaría. Pero en algún momento tendremos que empezar a incorporar esa sensibilidad de también entender que la ruina contemporánea puede tener un espacio de consolidación como la Catón y Basal han hecho allí, o un espacio de consolidación urbanística. Ujú. Quiero decir, pueden haber espacios como el Solar Corona que se pudieran haber consolidado, no desde el punto de vista de la edificación, sino desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, como espacios colectivos, Ujú. ¿vale? Pues, en fin, ahí estamos todavía y por eso, como es un tema emergente y es un tema todavía en proceso, creo que es un tema interesante a compartir, ¿vale? Sí, sin duda, fíjate, últimamente me he dado cuenta que las ciudades están llenas de edificios abandonados, o sea, están llenos Mm, de ruinas, ruinas como le llaman, ruinas modernas, contemporáneas de los 40, de los 50, aquí en el centro de Guadalajara, acabo de estar en Sao Paulo, todo el centro de Sao Paulo, las plantas bajas están ocupadas y primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel tapiado. Nadie sabe, y así es en todos lados. Nadie sabe quién exacto, vive ahí arriba, nadie sabe que si se renta, si no se renta. Entonces, en lugar de querer demoler todo eso, tenemos que meternos y rescatarlos exacto, y darles nuevas vidas y hacerles viviendas y hacerles, no sé, lugares como tú dices, algunos más urbanos, otros más privados, pero se tiene que rescatar todas esas ruinas. Hay una pregunta aquí de Miguel que dice, en temas de restauración, menciona arquitecto Alfred algunas posturas teóricas como Roski, Leduc. ¿Por qué los arquitectos restauradores modificaron la consolidación de edificios a restaurar con añadidos modernos? lo que son estos clásicos de la restauración, Raskin, Morris, Leduc, Boito, Riegel, Giovannoni, Brandi, esa secuencia, que es básicamente la que nos trae desde la primera reflexión sobre la ruina hasta los criterios actuales de UNESCO, de ICOMOS y ¿vale? del International Council del ICOMOS y del TIC, del Industrial Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, lo que son todos estos teóricos, quitado de Leduc, que es un caso particularísimo, no intentan tocar, intentan ser el máximo respetuosos con la obra. Los criterios son de respeto máximo por la obra.
Lo que ocurre es que la restauración de la obra histórica tiene también una tensión tiene un demonio muy importante cuando tú te pones delante de una obra histórica. La tensión de que a ti te gustaría rescatar el pasado, te gustaría mostrar el pasado. Y claro, el problema es hasta qué punto puedes mostrar el pasado, depende de cuánto lo conozcas, depende de qué técnicas tengas. Esto es lo que toda esta secuencia de teóricos de la restauración han ido poco a poco aquilatando. Al principio, Raskin decía, no, no toquen para nada la ruina. Si la ruina este año es ruina, déjenla que el año que viene sea más ruina. ¿Hasta cuándo, señor Raskin? Hasta que se caiga. No toquen la ruina. Esta era la postura de Raskin, una postura absolutamente romántica, simplemente. La ruina como emoción. A eso se opone la postura de Leduc, de Viollet-le-Duc. Hay una frase increíble que define un poco la postura de Leduc sobre la ruina. Os la voy a compartir porque creo que es perfecta. Define el genio y la locura de Viollet-le-Duc, que dice, restaurar es retornar el edificio a un estado completo que tal vez nunca existió. No. Es retornar el edificio, aunque no existiera. Claro, retornando el edificio a algo que no existiera, la misma pulsión romántica de Raskin para decir no toque la ruina, Leduc lo que hace es coger esa misma pulsión romántica y proyectarla hacia la fantasía, hacia el futuro. Y con la misma pulsión absolutamente romántica, puramente emocional, no basada en datos, Viollet-le-Duc hace lo contrario de Raskin. Raskin no toca nada, que se caiga, y Viollet-le-Duc lo que dice es, invéntese usted la ruina, póngale los torreones que quiera, pero hágala Que se vea ruina. que sea completa, que se sienta completa. Claro, obviamente de esos impulsos sensuales, emocionales tan potentes, tanto de Raskin como de Leduc, en direcciones contrarias, no la toque y lo mismo tóquela, porque sea como sea, pero que la ruina epate, que emocione profundamente por su completud, aunque se la invente, o porque usted no toque nada, aunque se caiga mañana. Ni la proteja para que no se siga cayendo, que decía Raskin, o invéntesela, que decía Leduc. De esas pulsiones no se sale rápido ni fácil. Entonces ahí es donde Boito al principio, que sigue inventándose partes en sus restauraciones, viene a decir, no nos inventemos tanto y para empezar, Boito dice una cosa maravillosa en italiano, dice, quella restaurazione che più mi piace y quella che è fatta male, perché almeno sono capace di vedere quello antico e quello moderno. O sea, aquella restauración que me gusta es aquella que está mal hecha, entendiendo que quien restaura antes de él es Viollet-le-Duc. Y dice, aquella restauración que me gusta, cuando miro a Leduc, que no puedo distinguir nada, no sé qué se ha inventado él y qué no se ha inventado él, es la que no hace Viollet-le-Duc, es la que hacen los malos restauradores porque por lo menos veo lo que era de verdad y lo que es de mentira. Y así crea él la restauración filológica, la restauración que distingue, que genera un lenguaje diferente entre lo antiguo y lo nuevo. Pero él crea eso, pero al mismo tiempo sigue interviniendo, inventando cosas, no tanto como el Leduc, un poco menos, pero por lo menos ya lo mucho poco que se inventa va dejando constancia de los diferentes lenguajes y por lo menos podemos diferenciarlo. Y así se van consolidando los criterios de restauración. Así luego aparece Riegel y dice, pero vamos a ver, antes del lenguaje y antes de la emoción, ¿podemos valorar qué merece la pena restaurar y qué no, señores? ¿Por qué restauramos esto y por qué lo otro no? ¿Qué tiene valor histórico? ¿Qué tiene valor de antigüedad? ¿Qué tiene valor? Y así poco a poco, entre todos, se han ido generando los consensos de hoy en día, que tienen la restauración filológica, la diferencia de lenguajes, la restauración valorativa, hay que argumentar con valores aquello que se restaura,
la restauración científica, hay que aportar técnicas compatibles, tienen que ser técnicas compatibles científicamente, que tengan el mínimo impacto, que sean reversibles si es posible. Y ya finalmente el punto de equilibrio de Brandy de decir, ¿y hasta cuándo reconstruimos? En el caso de que conozcamos el circo romano, lo conocemos completamente. Sabemos, tenemos los planos y tenemos dibujos del circo romano, pero nos quedan columnas sueltas. ¿Hasta cuándo lo reconstruimos? Porque podríamos reconstruirlo con criterios filológicos de distinguir entre lo nuevo y lo antiguo, valorando que el circo romano tiene un valor histórico, etcétera, que hay que reconstruirlo, con una restauración técnica, intentando que lo que se reconstruya sea reversible o con el mínimo. Pero ¿hasta cuándo, caballeros? Hasta donde diga Viollet-le-Duc, que es hasta que le salga él de la nariz, y Brandy dice, hasta que se reconozca que es el circo romano y no el teatro de Agripa, hasta que usted reconozca la tipología, hasta que usted reconozca lo que ve, ni un centímetro más. Que ahí es donde en el Neues Museum de Chipperfield, cuando lo hemos visto, él Ujú, reconstruye escaleras, reconstruye, pero sin ningún adorno. ¿Hasta dónde? Hasta que usted entienda el espacio como era, nada ujú. más. Entonces, ha sido un proceso de siglos que ha llevado a estos criterios, pero claro, estos criterios naufragan cuando la ruina no tiene perspectiva histórica, cuando la ruina está tan cerca a nosotros que no podemos hacer una valoración histórica o una valoración de antigüedad. Ni siquiera tenemos tipologías canónicas que decir, pues las reconstruiremos hasta aquí, porque no tiene a lo mejor ningún interés tipológico. Al final, no se trata de la ruina contemporánea como no puedes aplicar criterios de ruina histórica, sea ruina histórica en el sentido de movimiento moderno, herencia industrial o restauración decimonónica. No puedes aplicar esos criterios porque la ruina contemporánea tiene valor simplemente en función de que haya un proceso de valoración, de práctica y de subjetivación en la que un sujeto colectivo diga, esta ruina me interesa porque para mí es una oportunidad de hacer algo. No la puedes colgar a la historia ni la puedes colgar a nada. La tienes que colgar solamente a que tenga un valor en función de una subjetividad concreta, de un grupo de gente que entiende que eso es interesante desde el punto de vista social o micropolítico o artístico o pedagógico o etcétera, pero no por valores relacionados con la historia. Excelente. Hay algunas preguntas más que dice, entonces Ledoux crea falsos históricos. Sí, Leduc que es un gran arquitecto y que tiene muchísimo talento y que hay que ir a ver sus edificios, son maravillosos. El problema de Leduc no es tanto Leduc, sino el criterio que él propone. Es como cuando ves un artista que hace algo y dices, vale, mientras lo haga este no pasa nada. El problema es la gente que lo imite, ¿vale? Porque Leduc lo que viene a decir es, Leduc lo que viene a decir es, a mí me fascina la ruina, pero quiero que esta ruina tenga más potencia, quiero su completud, quiero disfrutarla de una manera más potente. Y la historia le dice a Leduc, ya, Tete, pero es que no tienes información de cómo era, no sabes cómo era, no me puedes reconstruir porque no tienes información sobre mí, no me puedes dar más potencia, no me puedes completar porque no sabes cómo era yo. Y Leduc dice, me da igual, te voy a completar, aunque nunca hubiera sido así, me da igual. Lo importante es que te voy a completar. Y entonces él lo fabula y ya está. Y encima, como para él el criterio de completar, de completud, es tan importante, él utiliza las piedras exactamente iguales que las que había, no te genera ningún criterio por el cual tú puedas distinguir qué había antes y qué había después. Él se apropia completamente de la ruina y la lleva a su terreno y crea una obra que no tiene ningún rigor histórico, pero que te hace sentir muy bien,
que te hace sentir muy bien y te hace sentir que seguro que si ese castillo fue de otra manera, seguro que lo fue de otra, pero seguro que ese castillo, el castillo real, te hacía sentir de manera muy parecida a como te hacía sentir el de Leduc, porque los dos castillos eran excelentes y expresivamente fantásticos. El problema es cuando alguien sin su talento coge su método, ¿no? Que se lo va a inventar, se lo va a apropiar y encima llegarás y te parecerá una obra chabacana, grosera. Se ha cargado, digamos, el soporte histórico, se ha cargado la autenticidad de las ruinas, se ha cargado la pátina de antigüedad y encima ni siquiera te hace sentir ningún tipo de emoción. Ese es el problema. Yo creo que el Educa hay que considerarlo como un caso absolutamente aislado. Hay que entenderlo como un momento singular de la historia y sus obras son sus obras y empiezan y acaban ahí. De hecho, nadie reivindica su criterio hoy en día de restauración. Los criterios ICOMOS de la ONU son completamente contrarios a las propuestas del EDUC. Ya todos están opuestos a los falsos históricos, ¿verdad? Claro, Ya nadie claro, quiere que claro, finjas un... claro, claro. Últimas preguntas, dice Gus Turconi, muy interesante charla didáctica y amplificadora. Muchas gracias. Tiene unas consultas, dice Ricardo Bufil, Casa Estudio, eh, la bibliografía, si pudieras compartirnos algo, y si en una próxima charla pudieras compartirnos alguna intervención hecha por su despacho. Sí, cuando queráis hablamos de obras mías, aunque me genera una cierta vergüenza porque mis obras son muy pequeñitas, pero me encantaría compartirlas con vosotros porque es verdad que aunque a nivel métrico sean intervenciones muy pequeñas, también tengo otras intervenciones más grandes, pero que no he podido hacer autoría y que ni siquiera comparto porque fueron simplemente obras de construcción que me vinieron muy bien económicamente en un momento dado. Y sin embargo, comparto a nivel de redes y etcétera, otras obras mucho más pequeñas que a mí me parece que son mucho más ricas. Yo no tengo problema en que cuando queráis, pues vemos algunas, Lo claro, lo hablamos. armamos. Lo Ujú. hablamos. Y respecto a Bofill, yo no soy un gran enamorado de la arquitectura de Bofill, aunque algo podría comentar, pero no creo que sea la persona más apropiada para hablar de Bofill, porque creo que para hablar bien de un arquitecto lo tienes que tener en el corazón. Yo a Bofill tengo a su hermana en el corazón. El estudio de Bofill participaba su hermana. El estudio de Bofill tiene como dos etapas muy diferenciadas. La primera etapa, que es una etapa visionaria, utópica, muy en la línea de las arquitecturas visionarias de los 60 y de los 70, ¿vale? Del Walking City, de todas estas arquitecturas transgresoras. Y sí que tiene una primera etapa de vivienda social vinculada a arquitecturas de este tipo, visionarias, utópicas, que es muy interesante y que no se puede entender sin el colectivo que fue el estudio y que incorporaba a su hermana, que su hermana es una música, matemática, arquitecta, que era la que generaba toda la complejidad matemática de la agregación de las células que generaban después los organismos de la vivienda social de Bofill, el Walden 7, todo lo que es esta primera etapa de Bofill. Es súper interesante estéticamente, tiene esta visión de cómic. Es que diría futurista, pero el futurismo es algo de las vanguardias de los años 30, pero lo que se leía en los años 70 eran los cómics para adultos, los cómics del espacio, de novela gráfica. Tiene, digamos, toda esta estética de novela gráfica y de utopía gráfica, de los cómics de Jodorowsky, tiene todo este mundo, está en las primeras obras de Bofill. Hacía falta eso, el concurso de una matemática, de arquitectos, de un sociólogo, y esa etapa es muy interesante. Después su hermana sale del estudio, lo puedo decir yo porque son cosas que dice ella en sus propias declaraciones, en sus propias entrevistas. Sale del estudio porque dice que su hermano está obsesionado fundamentalmente con hacer dinero y no con hacer arquitectura. Y
hay la reinvención de Bofill en la que él pasa de hacer esa arquitectura, digamos, visionaria, utópica, basado sobre todo en el gran equipamiento de vivienda social, en la vivienda social colectiva, pasa a empezar a flirtear, no, pasa a generar un lenguaje posmoderno y empieza a generar neohistoricismo, empieza a hacer columnas dóricas, empieza con toda esta otra etapa de Bofill que todos conocemos. Esta etapa obviamente a mí no me seduce en exceso y por tanto no la llevo en el corazón. Poco podría contaros sobre ella, entre otras cosas porque no la conozco o intento no conocerla. Pero la primera etapa sí que me parece muy interesante, la etapa de Ana. Y Ana es una arquitecta en activo, es una persona con la que se puede contactar, es una persona que os lo puede contar. Anna es junto con Carme Pinós probablemente la arquitecta catalana del dominio catalano parlante, dels països catalans, de País Valenciano, Illes Balears, Principat, del dominio catalano parlante. Anna Bofill, junto con Carme Pinós, es probablemente la arquitecta más importante que tenemos en los pueblos de cultura catalana, sin duda, es Ana Bofill y la podéis contactar, seguro, ella está Vale. encantada. Encima es una música que hace música contemporánea, que hace música tonal, es una investigadora musical, que tiene obras, en fin. Vamos a contactarla. Fíjate que yo no sabía eso. Yo pensaba que todo era Ricardo, pero no sabía de Ana. Entonces, y además No, de ya, esa parte que es la más bonita. si quieres te puedo pasar, está en catalán, pero hay una entrevista que le hicieron hace poco en un programa específico de arquitectura Sí, por que hay favor. te la voy a pasar en la que se le hace una entrevista y en la que ella misma explica lo que te acabo de contar. Ok. Por qué deja el estudio, cuál es su participación y donde ella hace una visita por lo que son sus primeras obras. Y ese es el legado del estudio Bofill que desde mi humilde punto de vista, yo no soy nadie, pero es mi punto de vista, en el que desde mi punto de vista es interesante reivindicar. Te lo pasaré y Por favor. lo entenderás, ¿vale? Vamos a verlo. Y ya por último, Ignacio Sugasti, buenas noches, muy interesante conferencia. Una pregunta, ¿cómo siente Alfred al público general, el que no vive la arquitectura a diario, cuando descubren esto de las ruinas contemporáneas y todo el contexto que nos ha dado? ¿Cuál es la percepción que él ve en las personas? Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta y por estar ahí, porque yo sé que estos temas son temas que muy marginales. El público en general, cuando le planteas la experiencia como la planteamos nosotros en 2015, de una manera lúdica, festiva, en un festival de arte, en el que se trata de que imaginen, en el que tú les generas la siguiente ficción: soy el propietario de esa ruina y te la he regalado a ti para que tú me digas lo que harías con ella. Y puedes imaginar y soñar lo que quieras y propónmelo. El público reacciona de maravilla desde ahí, pero el público desde el día a día, lo fundamental de la ruina moderna es que es invisible. Nadie se para a mirar qué hay dentro de un lote, de un solar. Nadie se para a mirar. Tú ves la calle completa. Ese solar no es una singularidad en un sentido que te sugiera nada. Es simplemente algo que, bueno, ya se llenará. No lo miras como oportunidad, pero fundamentalmente porque nadie te ha compartido que pueda ser interesante mirarlo, aunque solo sea porque ya lleva 50 años ahí y nadie hace nada con él, aunque solo fuera por eso. Entonces, el tema es que es muy fácil que la gente lo disfrute si tú se lo planteas de forma lúdica, es muy fácil que la gente no lo vea si tú no se lo planteas. Y lo que es muy difícil es que una vez la gente lo disfruta, es generar procesos colectivos de subjetivación, de emergencia de subjetividad colectiva, para pasar de disfrutarlo desde el punto de vista teórico
a irse a hacer algo allí. Eso es muy complicado porque, claro, nuestras vidas, en fin, nosotros que estamos hablando, que eso es lo bonito de, yo creo, de este canal, nosotros que estamos hablando aquí, desde fuera de la academia, nosotros no estamos cobrando un sueldo de la universidad para hablar de tonterías. Nosotros no nos paga el rector, no nos paga nadie. Nosotros salimos todos los días al día siguiente a intentar encontrar trabajo y a intentar generar práctica arquitectónica en la calle. Nosotros que somos esos, que no somos los que están en la torre de cristal de la academia, nos cuesta el doble tener espacios para hablar de esto, o por ejemplo, espacios como el de Abraham de un techo para, por favor. Si Abraham fuera millonario o Abraham fuera catedrático de proyectos de la UNAM, un techo para sería una frivolidad. Pero Abraham, que tiene un estudio de arquitectura y un canal que se lo ha tenido que currar, se lo ha tenido que trabajar y se lo ha tenido que montar, saca tiempo y espacio para hacer un techo para. Y nosotros sacamos tiempo y espacio para hablar de las ruinas contemporáneas. ¿Qué es lo que ya es difícil, 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 difícil? Que encima saquemos tiempo y espacio para crear subjetividades potentes colectivas de gente que se implique colectivamente para pasar a la acción, más allá de mi experiencia personal o la experiencia personal de Abraham o la experiencia personal de quien sea. Es decir, yo me imagino que a ti, Abraham, te encantaría que la experiencia de un techo para no fuera solo la que generas tú con tu estudio, sino que generara una subjetividad mayor en la que hubiera un grupo de gente en todo el Estado mexicano o donde fuera Haciendo lo que, mismo. que entendiera que hacer esa tarea social es una manera de proteger nuestros intereses, es pensar sano. Proteger al de al lado es protegernos a nosotros y que alguien lo entendiera y hubiera esa subjetividad colectiva. Pero eso cuesta un montón. Eso cuesta un montón porque ni somos políticos, ni somos funcionarios del Estado, ni somos profesores de universidad. Somos gente que lleva a cabo su práctica profesional todos los días y el tiempo es muy complicado. Y convencer a alguien para que encima se embarque contigo en una aventura de este tipo es todavía más complicado. Eso es lo que es verdaderamente complicado, pero que la gente disfrute de la ruina contemporánea, si se la sabes explicar, sí que es interesante. Pues arquitecto Alfred, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un honor escucharte y creo que es bien interesante porque decía Steve Jobs que los puntos se conectan de hacia atrás, pero no hacia adelante. Y siento yo que todos estos puntos y esta charla en específico se va a conectar de una forma muy fuerte en un tiempo más adelante, lo vamos a ver claramente. Estoy convencido de eso, porque son eh, todos estos síntomas, ¿verdad? De situaciones que existen actualmente y que se empiezan a iluminar como lamparitas, ¿verdad? Mm, En donde de repente llegaste tú con ese tema y despierta como esta conciencia de decir, claro, o sea, tenemos que rescatar, ¿verdad? Tenemos que rescatar y revalorizar lo que ya existe exacto. de muchas, muchas maneras. De verdad te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado y te extendemos la invitación. Ojalá que puedas brindarnos alguna otra clase en donde nos puedas seguir hablando un poco más de las intervenciones, aunque sean chiquitas, como tú les llamas, estas microintervenciones. Creo que es donde vamos a aprender, porque nadie va a empezar haciendo estas grandes intervenciones en almacenes ni en fábricas. O sea, empezaremos con el localito, ¿verdad? Empezaremos con el localito que está ya abandonado o el solarito. O sea, empezaremos con lo micro para poco a poco volvernos universales.
Seguro, dalo por hecho que cuando queráis hacemos eso, pero seguro que lo hacemos y encantado y gracias a vosotros. Un placer. Muchísimas gracias a todos, jóvenes. Muchísimas gracias, maestro Alfred. Nos veremos muy pronto. Buenas noches. Bona nit, bona nit.